Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este su curso de Linux desde cero. Y hemos estado ya viendo varios comandos de nuestro editor V. Y ahora vamos a ver cómo podemos copiar, cortar y pegar textos, partes de textos, con nuestro editor. En esta ocasión estoy utilizando un nuevo texto, ya que el que teníamos anteriormente pues estaba bastante retocado. Y para que no fuera confuso, pues decidí colocar otro texto. Ustedes pueden usar el mismo que teníamos anteriormente si lo estaban usando, o pueden elegir otro texto corto así que les sirva para el ejemplo de hoy. Entonces, como ya han visto en casi todos los comandos con los que hemos ido trabajando, con todas las opciones, se han dado cuenta de que no es tan complicado manejar textos con este editor. Entonces, bueno, entremos en materia. ¿Cómo podemos copiar una línea utilizando V? Pues muy sencillo. Simplemente me coloco en la línea que quiero copiar. En este caso yo voy a elegir el título de mi texto, digamos aquí en el inicio, y le doy dos veces a la Y o Y, como la llamen. Le doy dos veces acá y luego me posiciono en el lugar donde yo quiero pegar la línea que acabo de copiar, digamos aquí debajo, y simplemente le doy a la letra P minúscula, a la tecla P. Cuando hago esto, fíjense aquí cómo se pega el título de mi texto que lo acabo de copiar de acá arriba. Si vuelvo de nuevo y le doy a la letra P, vuelve y lo pega más abajo. Así de simple. Dos veces a la tecla Y o Y para copiar la línea que quiero y luego me posiciono donde quiero pegarla, le doy a la tecla P y eso es todo. Si yo quisiera, digamos, copiar varias líneas, ¿cómo puedo copiar varias líneas? Con mi editor, simplemente me posiciono en la línea desde donde quiero copiar las tres restantes. Digamos que yo voy a copiar esta línea y esta línea. Entonces yo me coloco acá en el inicio de mi texto donde dice llamamos tierra, y aquí entonces le doy al número 3. Posteriormente le doy dos veces a la Y. Fíjense aquí abajo cómo me dice mi editor que tres líneas han sido seleccionadas para copiar. Eso es lo que dice acá abajo mi editor V. Por lo tanto, entonces digamos que yo esas tres líneas que acabo de copiar quiero pegarlas acá, pues simplemente igual cuando le doy a mi tecla P, fíjense acá cómo me ha copiado las tres líneas. Aquí las vemos, estas tres las colocó aquí abajo. Si se ven cuatro líneas en lugar de tres, esto es porque, como ya les había explicado, en realidad es por el tamaño de mi editor. Cuando lo pongo más amplio se hacen menos líneas, y cuando lo pongo más estrecho pues se hacen más líneas porque ajusta la cantidad de texto al tamaño de mi pantalla. En este caso, V lo que hace es dejar el resultado de la copia o del copiar, como podríamos llamarlo, en una especie de buffer. Y luego, una vez que nos vamos a un determinado sitio con el cursor y le damos a la tecla P, lo que hace es recuperar ese buffer y dejarlo donde le hayamos dicho. Por ejemplo, me voy a ir acá a esta línea de acá. Voy a abrir un espacio dándole a I en modo edición. Voy a darle escape para irme de nuevo a modo comando. Entonces, luego que estoy aquí, le doy al número 2 y le doy Y. Con esto quise decir que voy a copiar dos líneas. Entonces ahora vamos a ver una diferencia. Me voy a ir acá. Y si ahora aquí, colocándome aquí debajo, yo en lugar de colocar P minúscula pongo P mayúscula, fíjense ahora lo que sucede. Las líneas se copian pero por encima del cursor. Yo estaba acá y se han copiado aquí arriba. Eso es con la instrucción Shift P para colocar P mayúscula. Con P normal, las líneas se pegan por debajo. Con P mayúscula se pegan por encima de nuestro cursor. Entonces, igualmente podemos copiar palabras o porciones de palabra. Si yo me voy aquí, debajo de mi título, que ya tengo copiado, voy a darle a la tecla I, voy a abrir un espacio acá para que veamos mejor el ejemplo. Digamos que si yo me coloco acá en esta posición de la palabra planeta, aquí después de la A, y aquí en modo comando, yo hago las combinaciones de tecla YW, es decir, YW. Aquí lo que hace mi editor es que copia esta parte de la palabra, es decir, de la mitad al final, con la instrucción YW. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Me voy aquí, bajo a esta línea de aquí, y si ahora, por ejemplo, yo le doy a la P, fíjense cómo solo aparece la palabra neta porque me copió de la mitad al final, ya que yo presioné la combinación de teclas YW. Entonces con YW copiamos la mitad de una palabra al final.
Entonces, caso contrario, si yo vuelvo aquí en mi palabra planeta y en lugar de presionar YW, ahora presiono YB, ambas en minúsculas, YB, cuando vuelvo y ahora me coloco aquí debajo, si le doy a la P, ahora vemos que me copió la parte inicial de mi palabra. Esto es con YB. Entonces recuerden, YW copia la mitad de una palabra al final y YB copia la mitad de una palabra desde el principio. Entonces vamos a ver cómo también podemos copiar porciones de frases. Me voy a ir acá, voy a irme a modo edición, voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir esta frase. Vuelvo a mi modo comando y voy a hacer lo siguiente. Digamos que yo aquí quiero copiar solo esta parte de la frase. Y quiero obviar esta parte. Solo necesito esta parte aquí que dice del sistema solar. Entonces me posiciono acá, justo a la mitad de mi frase. Y ahora aquí presiono la combinación de teclas Y, signo de dólar. O sea, Shift 4. Entonces le doy Y, Shift 4. Me voy entonces a otro lugar para pegar la mitad de frase que acabo de copiar. Aquí abajo le doy a la P y aquí está, la mitad de mi frase. Entonces, mismo caso, me voy de nuevo a mi frase, me coloco justo aquí, justo a la mitad. Y digo que, por ejemplo, quiero copiar solamente la primera mitad de mi frase y hago la combinación. Y0, la Y y el número 0. Me voy a la posición donde quiero pegar esta primera parte, que es la que acabo de copiar con esta instrucción. Le doy a la P y aquí está, la primera parte de mi frase con la instrucción Y0. Entonces vemos que siempre W, V, dólar y 0 tienen el mismo significado cuando se está borrando, cuando se está copiando, cuando se están haciendo movimientos, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tenemos memorizados, vamos a decir, todos estos caracteres, podemos ejecutar nuestras instrucciones de forma más rápida y sencilla. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos cortar texto en nuestro editor V. Pues como ya se imaginarán algunos, utilizando los mismos comandos de borrar que hemos venido utilizando desde lecciones anteriores. Por ejemplo, colocándome aquí al final de esta última frase que acabo de pegar, le doy a mi tecla I para que me permita abrir un espacio aquí de trabajo. Vuelvo y le doy a escape para irme a mi modo comando. Entonces me voy a ir acá arriba y aquí, si yo quiero cortar la palabra, por ejemplo, planeta, para pegarla en otro lugar, me posiciono al principio de mi palabra planeta y aquí le doy a las teclas D y W y hago la combinación. Si se fijan, desaparece completamente de esta línea la palabra planeta. Me voy entonces aquí debajo y cuando le doy a la letra P, ahí está mi palabra. La corté de esta línea y la pegué aquí abajo con la instrucción DW. Que lo que quiero cortar es una línea completa, misma instrucción que como lo vimos anteriormente. Me voy acá arriba, quiero cortar toda esta línea, quitarla de aquí y ponerla aquí abajo. Me posiciono al principio de mi línea y le doy 2 veces a la tecla D, DD. Desapareció completamente mi línea, como pueden ver. Me voy acá, al fondo donde quiero pegar mi línea y le doy a la tecla P. Y ahí está. Mi línea que acabo de cortar aquí arriba, la acabo de pegar aquí abajo, con la instrucción DD, doble D. Esto es para cortar líneas completas. Y la instrucción DW solo corta una palabra. Cortar media línea, igualmente, cortar, digamos, media frase. Me voy a la mitad de mi frase, acá, y de aquí yo quiero cortar esta parte de mi frase para pegarle en otro lugar, justo aquí, donde empieza mi frase, le doy a las teclas D, signo de dólar, es decir, D, Shift 4. Como ven, desapareció la mitad de mi frase. Me voy abajo, letra P, aquí la procede entonces a pegar. La misma instrucción funciona también para cortar la primera parte de una frase. Si me coloco aquí al final de el planeta y le doy D número 0, se lleva el planeta, la primera mitad de mi frase. Me voy aquí debajo, letra P, y me la pone aquí. Eso es con la instrucción D0. Cortar la primera mitad de una frase y D0 corta la segunda mitad de una frase. Y bien, entonces vamos a proceder ahora a ver cómo podemos buscar y reemplazar caracteres a lo largo del contenido del fichero con el que estamos trabajando en nuestro editor V. Se darán cuenta que estos van a ser comandos muy interesantes y que además los van a llevar a un nuevo tipo de edición en Linux llamado XE, que luego lo vamos a ver a fondo. Entonces, por ahora, la forma más sencilla
de buscar dentro de un texto con nuestro editor V es utilizando la barra, es decir, el signo de slash. En sus teclados en inglés les aparece al lado de la tecla Shift derecho. Si su teclado es en español, deben buscar cómo realizar combinación de teclas para colocar ese carácter. Entonces, aquí dentro de mi editor V, si yo le doy a mi tecla de barra o slash, fíjense cómo aquí abajo el cursor se me coloca en la esquina izquierda de mi editor y me muestra el signo que acabo de colocar. Entonces ahora yo solamente debo colocar el patrón que yo quiero buscar dentro de mi texto. Entonces si aquí yo escribo tierra y le doy a Enter, se va a posicionar en la primera ocurrencia, en el primer hallazgo que diga tierra dentro de mi texto. Como lo vemos aquí, se colocó mi cursor automáticamente cuando le di a Enter para que buscara la palabra tierra. Entonces, si en algún otro punto de mi texto aparece la palabra tierra, ya que estoy aquí, simplemente le doy a la tecla N. Cuando le doy a la tecla N, miren cómo el cursor salta a la siguiente palabra tierra que encontró. Vuelvo y le doy, salta a la siguiente palabra. Y así sigue saltando mientras va encontrando esta palabra y le voy dando la letra N, va saltando al siguiente hallazgo. Entonces, digamos que queremos hacerlo al revés, hacia atrás, porque dándole a la N, la búsqueda ha ido avanzando hacia delante. Entonces ya yo estoy aquí. Digamos que estando aquí yo quiero irme hacia atrás. Imaginemos que esto es un texto de varias páginas y queremos ver si esta palabra está en la parte superior de nuestro texto. Entonces lo que hacemos es que colocamos N mayúscula o le damos Shift N. Cuando yo hago esto, fíjense cómo viene hacia atrás buscando la palabra tierra, mi cursor, dándole Shift N. N mayúscula busca hacia atrás, N minúscula busca hacia adelante. Entonces, de igual modo, la búsqueda la hace por palabra completa como por porción de palabra. Aquí yo coloqué tierra como palabra completa, pero si yo le doy de nuevo a mi tecla de slash y aquí digamos que yo coloco la palabra cono, cuando le doy a Enter, aquí salta a esta palabra que dice conocimiento, pero esto es solamente colocando una porción de la palabra que es cono. Entonces encontró una coincidencia, lo que indica que la búsqueda que hace es de coincidencias. ¿Y qué pasaría si aquí colocamos una palabra que no existe dentro del texto? Bueno, dándole a nuestra tecla de slash para que nos permita buscar de nuevo. Si yo escribo aquí, digamos, por ejemplo, Linux, que sabemos que es una palabra que no va a existir en este texto, cuando le doy a Enter, fíjense acá cómo se nos despliega un mensaje que dice patrón no encontrado, porque no existe esa palabra dentro del texto que estamos buscando. Entonces aquí le damos de nuevo a nuestra tecla slash. Un detalle también es que las búsquedas que hace el editor V colocando este slash son de porción de palabra, pero una porción de cualquier punto de nuestra palabra. Si yo aquí, por ejemplo, en esta palabra simplemente, digamos que yo coloco solamente plemente, ¿no? En lugar de colocar simplemente, yo coloco aquí solamente plemente. Cuando yo le doy a Enter, fíjense cómo el cursor salta a la palabra simplemente, pero se coloca a partir del punto que coincide, es decir, plemente. Aquí lo vemos. Es decir, que la búsqueda que hace nuestro editor V de porciones de palabra lo hace desde cualquier punto que coincida en esa palabra. No específicamente, no tiene que ser específicamente desde el principio. Entonces, otro método de búsqueda de nuestro editor V, si en lugar de colocar una barra yo coloco signo de interrogación, así, lo que hace el editor es buscar hacia atrás. Digamos que me encuentro en medio de un texto y coloco signo de interrogación, todo lo que busque mi editor lo va a hacer desde el punto en que me encuentre hacia atrás. Por lo tanto aquí, si yo coloco la palabra símbolo y le doy a Enter, me va a marcar un error y dice que no encuentra nada. ¿Por qué? Porque fíjense aquí, estoy ubicado en la palabra simplemente, estoy en medio de mi texto. Desde aquí hacia atrás, que es como busca, colocando interrogación, no encuentra ninguna palabra que diga símbolo. La palabra símbolo está aquí abajo, pero como yo no coloqué slash, no la busca hacia adelante, sino hacia atrás. Eso es colocando acá interrogación. Y bien, eso va a ser todo por ahora respecto a la administración de textos con nuestro editor V. Más adelante vamos a continuar viendo los demás temas, explorando mucho más nuestro editor y seguiremos avanzando.
Nos vemos en una siguiente entrega. Gracias por su atención.